tracción animal. Sembraremos en las carrozas crines. Haremos genital lo funerario. La muerte es un 100% absoluto de intimidad. Intimidad privada de vida. Agencia en Porvenir es un libro en papel, tangible. Los libros se deben al equilibrio por almacén. Los libros se deben al equilibrio por almacén. También es coincidencias entre sujetos de intercambio. Los libros a veces se apilan en bibliotecas y las bibliotecas se convierten en cementerios. Dependiendo siempre de hasta qué punto es necrófilo el lector. Hay una acumulación como autorrealización intelectual. Listas de libros por leer, que no se acaban nunca. Ya me pusiste en problemas. Si pasa esto, podemos convertirnos en máquinas de citar. Y frente a este pensamiento por degoteo, Dropping names, dropping names, dropping names, dropping names. Dropping names. frente al degoteo, olas. Nosotros queríamos tener proyectado ahí. Queríamos tener proyectado ahí un trabajo que realicé con Joao Tabarra, un trabajo en el año 2006. Nos sentamos los dos al mediodía y esperamos la llegada de las olas. Y estábamos en un acantilado cerca de Aceñas do Mar, donde Wenders grabó una de sus películas portuguesas. Y llegaban las olas y a cada ola le atribuíamos un autor. Un autor. Estuvimos así hasta el anochecer, hasta que se nos apagó la luz, el blackout. Esa experiencia de repente se vio interrumpida. Los dos, como personas lectores, teníamos autores para todas las olas. Pero de pronto apareció Anónimo. Anónimo. Encabezando una ola muy determinada. Y tanto Joao como yo nos dimos cuenta de que esa ola era Anónimo. También tuvimos otro problema con una ola que vino como Rosa. Y comenzó la pregunta:
¿Rosa? ¿Qué Rosa? Luxemburg. Rosa Luxemburg. Esto era sí copyright. Y de unas olas, después de apropiarme de Madre Nube, de las olas concretamente de Virginia Woolf, yo me encontré con estas otras olas. Y hablamos sobre cómo Woolf dice que no hay cobijo, ni siquiera en el lenguaje. Pero, sin embargo, yo me decanté por Madre Nube, una de tus frases que parece sugerir lo contrario, que es ese manto que nos arropa, que nos cubre, que de alguna manera nos protege. Madre Nube tiene una nota, una de esas notas a pie de página, ¿no? Pero que en el caso de mis oxímoros no reconocemos el pie, ¿no? O sea, como que resbala, ¿no? ¿Sabes? Resbala. Y dice, Madre Nube para quien quiera ser cubierto. Esa es la cuota. Entonces, ante esta intemperie total, Madre Nube. Pero este manto tiene mucho de espectral o de virtual y también es interlineado y establece diálogos con otros personajes o entidades como el Marqués de la Transparencia, el ángel del Marqués de la Transparencia, el ego lactante. Sí, mira, el ego lactante. El ego lactante pasa el tiempo pidiendo tiempo. Y se conecta a la nube. Se conecta a la nube. La esponja prefiere los vivos a los muertos. Veo películas de exterminios de animales. Escenas vejatorias de parejas. Recopilo aquella escena en la que una madre le dice a su hijo que le ha enterrado en una fosa común. Lo ha hecho por su bien. Veo películas y documentales hechos en grandes superficies, tanto paisajes como almacenes. Y lo paradigmático de esto es que él no lee. O sea, nunca he visto leer a ego lactante. Nunca le he visto leer. O por lo menos delante mío no lo ha hecho. He preguntado, ¿has visto leer a ego lactante? ¿Cuáles son las lecturas? Que es lo que tú preguntabas una vez, ¿no? Exacto. ¿Qué lee ego lactante? El asunto interesantísimo es que él no lee, pero recita.
recita novelas enteras, porque su relación con Madre Nube está precisamente en la fosa común. Y de esas novelas teníamos ejemplos. Por ejemplo, Lispector. Por ejemplo, Woolf. Por ejemplo, Escribir, de MD, Marguerite Duras. Hemos hablado mucho de escribir, en concreto de este libro y de escribir. Escribir es la casa también. Es la casa de Duras, es un espacio. A veces estás solo en el espacio y construir esa soledad es un reto. Pero a veces también se comparte el espacio con los hijos, con los amantes. Con el hijo. «100% hijez». 100% hijez. Hay un trabajo en este proyecto, que es el de Lourdes Soriano, que la tenéis ahí. Y es un trabajo que se puede ver si capturáis el QR que tenéis ahí afuera. Y yo os lo recomiendo. Yo he discutido mucho con Lourdes si ese trabajo podía ser una banda sonora. Os voy a describir un poquito qué es. Lourdes ha estado escuchando y grabando a niños antes de acceder a la lengua madre. Como todos sabemos, los niños pierden muchísimos registros que tienen cuando entran en el esqueleto del lenguaje. O sea, pierden capacidad vocal. Hay estudios sobre eso que siempre acaban siendo universalistas, como el de Jacobson, por ejemplo. Y lo que nos interesaba muchísimo es que verdaderamente si hubiera un recital de los libros que lee Golactante, sería anterior a la lengua madre. Es en ese sentido que Golactante no lee. Y bueno, yo os recomiendo que capturéis el QR y lo podéis tener en el móvil. También Lu va a estar por aquí. Tenéis auriculares también fuera para poder escucharlo. Es una aplicación muy sencilla de descargar, ¿no? La lengua materna viste a la desnuda Madre Nube, indumentaria de ley. Otra de las cosas que trabajamos bastante fue la relación entre indumentaria y feminismo. Y ahí tuvimos serias polémicas. No nos poníamos de acuerdo en que incorporar determinado tipo de indumentaria no fuera colaborar con el patriarcado, ampliar el discurso de la virilidad, etc. Y fue una de las partes que creo que sacudieron más el debate interno, ¿no? Entre otras, pero sí. Porque es realmente difícil de... Y a mí me tocaba
buscar entre el público a Beatriz, que tiene una pregunta que yo voy a contestar. Y yo no sé si he entendido muy bien tu pregunta, pero me precipito a contestarlo. No es del todo cierto que indumentaria y género tengan una relación, pero sí que podemos desde la indumentaria codificar un juicio. Y eso no solo tiene su correlato sexista, tiene más desarrollos, ¿no? O a lo mejor es la pregunta que tiene Lucía, o la pregunta que tiene Agnès, o la pregunta que tiene Ana. No lo sé. Pero hay una pregunta que tiene Pep, porque es el personaje que se apoderó hace algún tiempo de una frase que dice: resienten vestidos, resienten vestidos. Ahora yo pienso al vuelo de lo que estaba diciendo, del vestuario y del género, ¿no? Que seguramente ya esto se inició con Shakespeare, ¿no? En la famosa, bueno, no se sabe por qué bien, de que los hombres, los actores, ¿no?, hacían papeles de mujer, ¿no? Entonces, no es un tema exactamente contemporáneo, ¿no? Es un tema de la especie que tiene que decidir cómo se abriga. Eso, madre nube para quien quiera ser cubierto, ¿no? Y de qué forma. Madre nube es también reunión de mis fantasmas favoritos. Nos ha quedado todo bastante espectral. Desde rescatar curadorías que han muerto, como la de Manelflot, hasta contraponer esta asertividad y estos datos tan crudos que nos plantea Claudia, contrapuestos a tus fantasmas. Sí, sobre fantasmas tenemos varios en el proyecto. Hay una silla vacía que tenéis ahí en la sala, que es la silla de Monse, que está a la expectativa. Ella decidió que una posición curatorial podía ser simplemente estar a la expectativa. Hubo una resistencia sobre eso, pero yo lo apoyé de inmediato. Me parecía estupendo estar a la expectativa como curador. Porque a mí me encanta romper los tiempos drásticos, porque no tenemos prisa, solo tenemos una velocidad determinada que es casi siempre administrativa. Y durante ese debate surgió que yo escribí un homenaje a Manel, y a Manelflot. Y Monse lo pudo ver, y Ana también. Y en ese momento Monse decidió que sí, que iba a escribir para el catálogo, y yo se lo agradecí muchísimo, antes de irse a embarcar. Porque a continuación, después de escribir este texto sobre Manel, se fue a Bermudas. Y no es broma, es cierto, o sea, esto es absolutamente real. Y esto le hubiera encantado a Manel. Le hubiera fascinado que tú embarcaras en un proyecto que es un proyecto sobre el confinamiento, sobre personas que viven confinadas, en este caso en un barco. Y Monse tiene una relación, porque le interesa la antropología del parentesco, ¿lo digo bien? La antropología del parentesco, y entonces está
Es un texto que lo tenemos en el libro en papel. Y en el libro en papel también tenemos otros fantasmas que Claudia me hizo precipitar. Yo tenía una pieza de hace mucho tiempo que le llamo fantasmas, y es aquella pieza, recordar que hay piezas que se prestan y se convierten en los fantasmas del museo, ¿no? Aquella idea de que esa pieza prestada es un fantasma en el museo. Y os voy a leer uno de los textos porque todos los textos que escribió Claudia para el libro son textos polémica, ¿no? Polémica. La ley 548, Código Niño, Niña y Adolescente, vigente desde el 2014 con el gobierno bolivariano de Evo Morales, sitúa la edad mínima para trabajar por cuenta propia a los 10 años. 10. Fue el sindicato UNATSPO, la Unión de Niños, Niñas, Adolescentes y Trabajadores, quien ejerció presiones al Parlamento con movilizaciones callejeras hasta verse aprobada la ley que les permitía trabajar legalmente, si bien bajo unas condiciones a partir de los 10 años. A partir de los 10 años es legal el trabajo por cuenta propia, es decir, vender en el mercado, transportar mercancía, limpiar botas, etc. A partir de los 12 años se podrá trabajar para terceros, siempre y cuando el menor tenga permiso paterno y el empresario le conceda 2 horas diarias remuneradas para estudiar. Según Evo Morales, se eliminaría la conciencia social si se acabara con el trabajo infantil. Y esta normativa le parece a su gobierno el justo acuerdo entre la realidad social de su país y los convenios internacionales de los derechos de los niños. Claudia dice, se dice que Occidente infantiliza y alarga la infancia. Bolivia, en cambio, condena a los más pequeños a quedarse sin ella. Asamblea del sueño. Este es el fantasma que escribí para este texto. Asamblea del sueño, antes de Cristo y en adelante. Los niños trabajadores no conocen el insomnio, caen dormidos por el cansancio. Ni siquiera los que duermen por turnos, a veces en los arcenes de las autovías, dejan de hacerlo. Es un sueño muerto, el preámbulo de la muerte. Estados, familias, individuos o mafias, todos legislan sobre su vulnerabilidad y deciden por ellos. Asamblea del sueño, organización angélica que vigila la condición del sueño de cada niño. Se encarga de atentar contra cada persona en la corteza terrestre que vulnere las condiciones de ese espacio infantil. Actualmente solo legisla en la vida eterna. Más fantasmas. Este es el fantasma de Dolore, que es un grupo de desdramatización de mi trabajo. Fue una de las propuestas que
que se plantearon, ¿no? Que a mí había que desdramatizarme seriamente porque... Y os voy a leer la propuesta de Raquel. Doblar papel. Desde la célula de desdramatización, dolore, silencio. Preferimos pausa al invitado que baila. Preferimos al invitado que baila. Que baila en la fiesta. Quizás pausa. Frente a todo eventismo desquiciado, repetir desquiciado, repetir desquiciado, proponemos una sala donde pausa, el público pausa, nunca más, repetir, nunca más tachado, sea ausente, donde todo pasa en un tiempo presente, sin pretensiones ni expectativas. Doblar papel. A veces el exceso de acumulación de ternura nos alimenta. Y madre nube nos cubre. Silencio. A veces lo inaccesible puede marcar cortinas buscando silencio, la luz en las sombras del capital. Doblar papel. Seguir doblando papel. El suelo técnico hoy ignora normativas y un lenguaje propio nos, silencio, invade. Sonamos sin hablar, balbuceamos, reivindicando lo impropio, lo inadecuado, doblar papel. Finalmente, todo por los aires, al suelo, los suelos tachados. Pausa más grande. Por todas partes, los textos nos desvelan lo que ya sabíamos. Sudaremos, pausa, enigmas, pausa, en, pausa, por venir. Final del discurso. Vamos a ver qué dice el muñeco. No me causa ningún problema. Me gusta estar aquí con estos videojuegos, el mando a distancia. No sé, no me siento separado de ellos. Es un moralismo el que estás aplicando conmigo, incluso al invitarme aquí a este evento, ¿no? El mando, que, el mando es un arma arrojadiza también, en más de una ocasión, ¿no? Lo he visto, no lo he visto en un videojuego, ¿eh? Lo he visto en algún programa, y no recuerdo si era un periodista o un parlamentario. En cualquier caso, prácticamente el mando a distancia un poco es el mismo que el que podéis ver aquí. Es decir, como usuario yo, en el sentido de que yo tengo un mando a distancia, yo cancelo lo que tú llamas lo real, que no estoy seguro de que a mí me pertenezca esa palabra. Como usuario no me pertenece la palabra real, ¿no? No me pertenece, a mí no me pertenece. No. Esta pregunta va dirigida al director de superficies inflamables del puerto. ¿Conoce el videojuego que utiliza la superficie de inflamables como paisaje? Esto es todavía un rumor.
Es un rumor que vayamos a ampliar las esloras de los barcos que entran en nuestro puerto misterioso. El puerto misterioso, como todos sabéis, es una entidad autónoma y es cierto que hemos ampliado la superficie de almacenamiento de inflamables. Es cierto, pero no quiere decir que esto sea una superficie más peligrosa que la que había antes. La que había antes está verdaderamente garantizada por una estructura de seguridad que responde en cada momento a las necesidades del puerto misterioso. Este puerto misterioso tiene la capacidad de almacenaje inimaginable. En realidad el almacenaje es inimaginable, una gran capacidad de almacenaje. Y yo sé por dónde vas, porque existe un videojuego en el que una avioneta dirigida desde el Prat, ¿no?, directamente cae en uno de nuestros lugares de almacenaje y la ciudad revienta. Ese es un videojuego que estamos intentando prohibir, ¿no? Pero realmente crear una alarma social sobre este tema, cuando las esloras de los cruceros no son menores que las esloras de nuestros transportes de inflamables, pues mira, yo no te voy a decir que claro, que sí. O sea, la violencia que se ve en los videojuegos es llevable a la realidad hoy por hoy, ¿no? No te digo que no, pero déjame pensarlo un poco, ¿eh? Y yo te desvío a que hagas la pregunta al especialista en política de cruceros, ¿eh? No es un problema de eslora, no es un problema de seguridad, no. En todo caso es un problema de los videojuegos, ¿eh?, y del usuario y de esa persona que está ahí monumentalizando la violencia desde ahí, desde su casa, ¿no? Yo asumo tu discurso, ¿sabes? Yo lo asumo bien, me parece estupendo. Es un discurso más que podemos... Bueno, estaba la pregunta que has hecho hace un momento, Miriam, ¿no? Que yo no sé si la he entendido, la pregunta que has hecho hace un momento, ¿no? Que era cómo lo que no nos hacemos. Esa es la pregunta, ¿no? La pregunta, lo que no nos hacemos. Yo como parte del muñeco se la voy a desviar a Rita, que es... Me metes en problemas. Otra vez. Es mutuo. Lo que no nos hacemos. Lo que no nos hacemos. Muchas cosas. Lo que no nos hacemos. Después de todo este rodeo, hay una cosa que todavía no ha aparecido, de la que hemos hablado, que es la desaparición de la ley del padre. Yo para eso tengo una fórmula de solución. La tengo para la desaparición de la ley del padre. Se trata de algo muy sencillo. Se recogen todos los complejos de Edipo, todos. Se recogen todos los... Sí, también, Antígona también, los que queráis, ¿no? Casandra también, todos bien, ¿no? Todos esos complejos van bien, está bien. Pero pertenecen un poco a esa dinámica de estar con la ley del padre, ¿no? De demorarnos, de postergar la ley del padre, ¿no? Y a mí me gusta más Telémaco en todos los sentidos. Telémaco es un buen complejo. Y yo lo pongo como solución. Entonces, los que estáis aquí, que estéis todavía con ese drama de si elegir Casandra o Antígona la verdad es que me ha pasado una cosa terrible hace poco. Yo tenía una
una obra de teatro que acababa, era una revisión del tema de Antígona y Creonte, ¿no? Y eso lo trabajamos también porque os hizo mucha gracia la frase Antígona no se alimenta de transgénicos. Les gustó mucho esa frase, o sea. ¿Y qué ocurre? Que mi posición era que el pueblo se carga a Creonte y Antígona, a los dos, porque tienen problemas de relación familiar, ¿no? Y estarán ahí dudando sobre si se entierra a alguien o no se entierra a alguien, cuando ya sabemos que mi muñeco apuesta por la fosa común. Y no solamente que apuesta por la fosa común, lo hace porque se lo dice su madre. Cuidado. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Un filósofo esloveno me ha copiado ese final y lo va a llevar a la escena. No me da tiempo y no es broma. O sea, eso es así. Lo he sabido por la prensa. O sea, ni siquiera me lo ha dicho. ¿Sabes? Me gusta mucho tu final, te lo voy a fulminar. Y lo voy a hacer mejor que tú porque no tienes capacidad alguna de resolución. Y así estamos. Últimamente también se oye mucho hablar de maternidades alternativas. Y hemos estado hablando sobre ello y creo que hemos llegado a un punto de acuerdo entre nosotros, de alguna manera. Pensamos que, de acuerdo, vale, hay que pensarlo, pero sin tráfico de cuerpos. Es que son tantos temas, la maternidad subrogada, ¿no? Es que están ya completando ya tanto, ¿no? A veces me siento como que estos temas vienen en la barra de herramientas del ordenador. ¿Sabes? Lo de barra de herramientas, ¿no? Y de repente tú le das a barra de herramientas y aparece maternidad subrogada, festival no sé qué, compra un niño y fortalece tus músculos, ¿no? Es un poco que todo va así, ¿no? ¿Sabes? Con la barra de herramientas. Yo lo hago un poco más burdo de lo que era el debate en el grupo, que era más sofisticado, ¿no? Pero para mí era una cosa como de barra de herramientas, ¿no? Bajas la barra de herramientas y aparecen todas esas posibilidades, ¿no? Que tiene mucha relación con el conflicto, con las tipografías que hemos vivido. Todo es un problema de edición, ¿no? Todo es un problema de edición. Entonces, ¿qué creemos que el final del valor del trabajo, todas estas cosas que estamos planteando, hay algo más grave, que es como mucha gente cree que el esclavo es editable. Se puede editar el esclavo. O sea, este momento ahora, ¿no? Edita el esclavo. Están editando el esclavo. A nuestro pesar, ¿no? Yo realicé una búsqueda en Google después de escoger Madre Nube. Busqué Madre Nube en Google, search normal. Y había como dos líneas muy claras en las entradas que me aparecían en la primera página. La primera tenía connotaciones claramente religiosas, cristianas, católicas, repitiendo la imagen de la Virgen y el niño. Y como esa es la imagen que tenemos de una madre que cubre como esa nube. Pero pensamos que nos gusta hablar de una ternura que no es esclava.
Eso, la verdad es que también no hemos estado atentos a que se nos ha revelado una cosa muy importante. Si bien Madre Nube era relacionada con la Virgen, ¿no? La nube, almacén, la nube, esa nube que exenta de religiosidad, ¿no? Que es digital, es realmente el Espíritu Santo. No sé si os habéis dado cuenta. Simplifica mucho, ¿no? Y entonces comprendes por qué es inaccesible el Espíritu Santo. Durante un tiempo estuvimos trabajando en Google Drive, ¿no? Google Drive es realmente Diógenes. Diógenes, tú metes todo ahí en Google Drive. De repente entra uno y dice, corregí no sé qué, pero ¿cómo no te diste cuenta? Se está colocado ahí, ¿no? 5, 10 minutos, ¿no? Entonces realmente podríamos llegar a la conclusión de que esa nube digital incorpora ese misterio, ¿no? Que es algo muy diferente a enigma. No tiene nada que ver misterio con enigma. De la misma manera que no tiene nada que ver calidad de vida con belleza. Es el mismo problemón. La especie ha consolidado la calidad de vida en vez de prosperar en la idea de belleza, ¿no? Y depende de quién puede decir que la belleza es madre nube o bien la nube, ¿no? De este manto virginal al manto virtual. Y una de las entradas que yo me encontré en esta búsqueda era literalmente cómo explicarle a mi madre la nube. Vamos a ver qué hace el muñeco. Dolore. 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 Al recibir un diagnóstico, e intentar contarlo, reproducirlo ante nuestra familia política o no, lo hacemos desde un balbuceo. De esa manera, podríamos decir que estamos ante un diagnóstico balbuceo y nunca se está preparado para un diagnóstico. Nunca se está preparado para balbucear. ¿Qué pasa cuando se acaba el guión? Cuando nos quedamos sin guión es cuando aparece el diseñador.
y soluciona todos los problemas de edición. ¿Todos con libro? Sí. ¿Hay alguna pregunta ahora? No es necesario que leáis el libro para hacer la pregunta interesante. Pero en cualquier caso, no estaría. No, yo que abans he estat aquí como espectador furtivo del ensayo, ¿no? Se me vienen dos cosas o dos apreciaciones, ¿no? Por un lado, una que sería, con los años que llevamos ya tú y yo de amistad y todo esto, de ese concepto foucaultiano de desaprender, por un lado, ¿no? Que yo creo que escuchando, ¿no? Me viene a la memoria que realmente la constatación de que contigo ha habido esta liaison, ¿no? De desaprender cuando estás ya, como decía Foucault, ¿no? Cuando has aprendido tantas cosas es necesario borrarlas para aprender cosas nuevas, ¿no? Y creo que es un concepto importante en el momento en que estamos, ¿no? Desaprender cosas para volver a aprender otras, ¿no? Y después esta también relación del mundo alemán que tenemos, ¿no? Volkswagen, ¿no? Coche del pueblo, Volksbühne, escenario, teatro del pueblo, y me viene a la memoria que también con Manel estuvimos mucho tiempo hablando de esto, del gran Henry Miller, ¿no? Cuando hablaba de ese concepto que nadie sabe qué es, pero que es muy bonito, que él imaginaba un teatro donde cupiera la fantasía social, que no sabemos qué es, pero quizá está ahí en esos enigmas divertidos que planteas tú. Sobre ese concepto tan querido, ¿no? De fantasía, y si ya nos lo acercamos como fantasía social, porque quizá el concepto de fantasía siempre ha estado separado de lo social porque la intimidad no es cosmológica, es intimidad. Entonces siempre ha estado ese problema de creer que la intimidad tiene un afuera completo, que es el suplemento de vida para unos, que es la belleza para otros, que es la fantasía. Yo soy de los de la fantasía social. Para mí mi suplemento inalcanzable y no realizado políticamente es la fantasía social, que sería el estadio más interesante de la lucha de clases. Y me gusta mucho que hayas dicho esto, porque creo que a veces, sabes que tengo esa frase que es muy mala, de malo de la película, la ontología del común es un anticomunismo. Y creo que eso no lo tenemos resuelto todavía y me gusta mucho que hayas recuperado fantasía social como el activo pluralizante, que no pluralista. ¿Alguna pregunta más?
Hola, no es tanto una pregunta como un comentario al hilo del comentario de Pep. Este grado de desaprender que lleváis os ha dirigido a un grado de maestría envidiable. Tú ya sabes, los maestros, el partido que les sacan a ser gurús, ¿no? Ese es otro problema. El valor. No sé si al filo de la cuestión que ha planteado el compañero nos podéis contar, desvelar un poco también cómo habéis trabajado entre vosotros y vosotras. Bueno, ha sido un proceso bastante complejo en todas sus vertientes. Entonces, desde el principio, el contacto que tuvimos cada uno, porque digamos que el equipo como de curatorial somos bastantes, somos 6, cada uno viene de un ámbito bastante distinto. Eso ha sido muy enriquecedor, pero también ha planteado dificultades. Entonces, la primera aproximación, que fue un contacto así bastante bestia, como de repente una reunión con Javier, esto es lo que hago. y entonces creo que desde un principio, que esto no sé si fue un error o fue un acierto, se trabajó mucho con el 1 a 1, es decir, cada uno de nosotros con Javier. Y luego llegamos a un punto en el que vimos que nos estábamos yendo por caminos demasiado separados y que teníamos que de alguna manera hilar todas esas propuestas que mucha parte de ellas se ha perdido por el camino. Bueno, esto siempre puede pasar, hay una depuración. Entonces, al final, partió del trabajo 1 a 1 y luego se ha mantenido bastante la forma del libro porque cada uno tiene su parte diferenciada, pero yo creo que hay un interés y una voluntad y un intento de hilarlo todo. Y con esto que acabamos de hacer y con Madre Nube también. Pero igual querías una respuesta más concreta de cómo ha sido como todo el proceso. No, por supuesto que no. No sé, valoración de Javier sobre tener 6 comisarias. Bueno, yo soy la que he estado fuera y no he estado en el ensayo tampoco, y puedo decir que me ha gustado mucho el resultado final. Y es las resonancias que tengo con esta fantasía social pluralizante. Podría decir que en el barco cruzando el Atlántico era una cosa parecida a esto. Y bueno, estaba allí desaprendida. Pero me ha resonado mucho todo y me gusta el resultado final. Tú me preguntabas por cómo lo he visto. Mira, yo soy un fanático de editar libros en papel. Yo tengo mucha resistencia, por ejemplo, a la tecnología como lugar abreviado de trabajo. Es mentira. La tecnología lo que hace es multiplicar posibilidades de Diógenes. Entonces, a mí me parece que lo que ha ocurrido, ¿no?, es que el trabajo paciente de Reinaldo, ¿no?, ha sido fundamental, porque lo teníamos además en Cremona, no estaba con nosotros tampoco. Reinaldo estaba en Italia con un tema de su legalidad en Europa, ¿no? Y entonces era muy divertido. Ha habido momentos maravillosos cuando me dice, por ejemplo, durante un tiempo tuvo problemas en internet y le digo, ¿dónde estás? Y digo, estoy en la conexión de Carrefour. Entonces, digamos que este libro tiene el añadido de que ha sido editado en Carrefour, y creo que prácticamente en el parking, ¿no? Entonces, eso es un dato importante, ¿eh? Yo creo que lo que es un estupendo
valor nuevo para el futuro de la curaduría es el parking de Carrefour y poder editar desde ahí. Y estamos muertos de calor, ¿verdad? Muchas gracias, muchísimas gracias por soportar el calor y gracias por compartir.